Y acabo de empezar y no voy a ser tan indulgente yo conmigo mismo. Ahora vamos a hablar de una charla para presentadores, y esto es bien interesante, no es una continuación de la charla anterior, sino es qué es lo principal que hacemos nosotros como comunicadores. Y como les digo, vamos a irlo viendo. Me puse yo porque no quiero hablar de otra persona, como ven es un rostro para la radio, pero ¿qué es lo más importante en un programa de fraternidad? ¿Qué es lo más importante? Es el testimonio lo más importante. Nosotros no somos lo más importante. Y es muy importante que lo sepan. Y la palabra importante no está redundante. Lo más importante es el testimonio y su mensaje. El testimonio debe ser el centro de atención, no nosotros. ¿Y qué somos nosotros? La conexión entre el testimonio y la audiencia. Eso es el presentador. Por ejemplo, y yo tomé aquí dos testimonios que me impactaron. Todos los testimonios me han impactado de una u otra manera. Tenemos el testimonio de un padre con una hija, un padre ateo, con su hijita, orando. Imagínense el poder de nuestro Señor Jesucristo en acción, que es lo que vamos nosotros a presentar, es el poder de nuestro Señor Jesucristo en acción. Un padre ateo, que era ateo, hoy es creyente y está orando al lado de su hijita. El otro testimonio, que lo he escogido para esta presentación, ustedes lo conocen. ¿Quién puede creer de ustedes que este testimonio, que este señor llegó a un grado de alcoholismo, que estaba en una tumba, ahí dormía, con otros alcohólicos, y que se amarraba los pantalones con una cabulla, y así llegó a fraternidad? ¿Quién de ustedes lo puede creer? Lo pueden creer los que ya lo conocieron, pero ustedes lo ven ahí y parece banquero, pero ¿qué pasa? Es el poder de Dios, y nosotros somos los que tenemos el privilegio de transmitirlo, pero no somos nosotros las estrellas del programa, es el testimonio, Y como les dije, el testimonio es lo más importante. Ahora, ¿cuál debe ser el resultado del programa? Porque nosotros, como presentadores, tenemos que tener un objetivo al presentar un programa. No es ir a sentarnos a ver qué es lo que sucede o estarnos preguntando cómo vamos a cuestionar al testimonio o cómo voy a ser yo el que va a hacerle la pregunta que se va a robar el show. No es eso. Eso no es. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál debe ser el resultado del programa? Debe ser la convicción de que sí se puede salir de los problemas de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la convicción. O sea, nosotros, como presentadores, no sabemos quién está detrás de esa cámara. No sabemos qué necesidades tiene. No sabemos qué batallas está luchando. No sabemos qué tiene a su interior, qué problemas familiares tiene. Pero sí podemos tener en el testimonio una muestra, un representante de que sí salió de los problemas que la persona que está en el otro lado de la cámara puede estar padeciendo o puede estar experimentando. Es el testimonio el que nos enseña su antes y después. Y ese antes, que también es bien importante, nosotros en ocasiones nos estamos solo enfocando en el antes. ¿Por qué? Porque es lo más morboso. En el antes, entonces si antes era, inclusive hay unos que les encanta exagerar, tal vez fue infiel con 2 mujeres y que fueron 20. Y entonces, y en eso queremos estar preguntando. Y
y nos centramos no en lo principal, que es el cambio de vida. El cambio de vida. ¿Qué soy yo ahora de la mano de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué era yo antes? Y el antes, hay un montón de gente detrás de esa cámara que quiere saber cuál es la fórmula para que yo pueda superar mis problemas. Y esa fórmula, el testimonio, es un ejemplo viviente de que el cambio es real y posible de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense qué fe es la que debemos de transmitir. Inclusive la Biblia está llena de ejemplos de fe, pero un ejemplo de fe que a mí me toca a mí, y ojalá todos lo tuviéramos, es el de un centurión. ¿Saben qué es un centurión? Era un soldado romano que manejaba una centuria de hombres, alguien que estaba acostumbrado a mandar y que sabía mandar y que solo decía una palabra y todos le obedecían. Y esa persona llega a ser tan humilde. Es más, ni siquiera les traigo un ejemplo de un cristiano, les traigo un ejemplo de alguien que llegó a perseguirlo y llegó a decirle, luego de que lo conoce: Maestro, no soy digno de que entres a mi casa. Con una palabra tuya, mi siervo será sano. Obediencia, ese es un principio nuestro en fraternidad. Obediencia y autoridad. Obediencia a nuestro Señor Jesucristo y la autoridad de Él en nosotros. Eso es lo que queremos transmitir. Queremos transmitirle a nuestra teleaudiencia la convicción de la fe. La convicción es fe. Queremos que tengan la convicción de que Jesucristo es la salida a todos nuestros problemas, pero a los problemas reales, no a los imaginarios, no en otra vida, es en esta vida que podemos salir adelante. Si nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo y el testimonio lo hace el centro de su vida, que así es en todos los testimonios de fraternidad, vemos a alguien con poder, vemos a alguien que venció y salió de la tumba, venció la muerte. Y si nosotros realmente creemos en Dios, Jesús, ¿quién era Jesús? Jesús es Dios hecho hombre. Imagínense ese poder, que nosotros podamos transmitirlo. Jesús es Dios hecho hombre. De ahí que cómo debemos orientar al testimonio que nos hable de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús en esta tierra? Y lo dijo bien el abogado. Vino a enseñar, vino a liberar, vino a perdonar. Y si también vino a padecer muchas de las cosas que nos toca padecer a nosotros. A Jesús, sus amigos lo traicionaron. Sus amigos lo negaron a Jesús. Es más, llegó a padecer los dolores que nos toca padecer a nosotros. Llegó inclusive a morir en la cruz, pero está saliendo de la tumba. Nosotros tenemos muchas tumbas en nuestras vidas que no nos atrevemos ni siquiera a mencionar. Y estamos atrapados, como decía bien el abogado en su charla, con cadenas. Las cadenas que Jesucristo vino a romper. Y ese es el mensaje que nos corresponde hacer llegar a nosotros. Cuando preguntemos al testimonio, orientémoslo a que nos diga cómo le ayudó Jesús a salir adelante. Por ejemplo, si el testimonio, y aquí vamos a hacer un poquito terrenales, para que nos crean la otra persona que está allá, Dios me regaló un carro, dice. Y entonces, bueno, ¿y cómo se lo regaló? Porque Dios nos da ideas, Dios nos da herramientas, Dios nos da, y en eso es bien importante, ideas para lograr lo que Él quiere. Y también hacer ver que muchos de los resultados de cómo estamos se debe al libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Es la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Y cuando nos ponemos de acuerdo con Dios, ahí la cosa empieza a funcionar. Porque Dios no nos quiere ver borrachos, no nos quiere ver perdidos, no nos quiere ver acabados, no, porque cuando uno dice la pobreza es bendición, pero ¿qué pobreza? Si uno si ni siquiera se puede
comprar una camisa, ¿cómo va a regalarle una camisa a alguien más? Dios no quiere ver próspero. Entonces, cuando alineamos nuestros propósitos con los de Dios, es que ocurren los milagros. Y todos los días ocurren milagros. Es más, el testimonio es un milagro. Entonces, presentemos ese milagro para que sea, y como debe de ser, creíble. Porque lo es, el testimonio es eso. Y eso es lo que nos diferencia de todos los otros programas de televisión, que nosotros tenemos a alguien que va a ir a hablar la verdad. Alguien que va a ir a decir, yo era así, y al aceptar a Jesucristo cambié. Gracias al sacrificio de Jesús tenemos el derecho a vivir una vida en victoria, una vida próspera y una vida en fe. Cuando ustedes vieron el Señor del testimonio de saco y corbata, Él es un testimonio de eso. Él ahora vive así, vive una vida en victoria, una vida próspera y una vida en fe. Y ya no está en esa tumba, y ya no es esclavo del alcohol, es libre. Y es libre en nuestro Señor Jesús. ¿Cuál es nuestro papel como presentadores? Hacer llegar ese mensaje. Preguntarle al testimonio, y en ocasiones no preguntarle y dejarlo hablar. Porque recordemos, no somos nosotros el centro de atención. Es el testimonio. A él hay que darle las cámaras, a él hay que darle el micrófono. No somos nosotros. En ocasiones yo he escuchado moderadores que hablan más que el testimonio. Y entonces, mejor que el moderador dé su testimonio. Pero no utilicemos un espacio tan importante como este para hablar de nosotros. Porque nosotros no somos el centro del programa en FINEC. Con su resurrección, Jesús nos redimió de nuestros pecados. Podemos entonces caminar en autoridad haciendo la desesperación a un lado. Hablábamos de suicidios hace poco. Quien se suicida es alguien que está desesperado. O sea, aunque esté joven, tenga la edad que tenga, es alguien que está en desesperación, y nosotros podemos hacer llegar ese mensaje. Hay una anécdota que nuestro director, que es un hombre que no le gusta sobresalir, y el hecho de que no le guste sobresalir está interesante. Dios lo hace sobresalir. Y a él lo llamaron cuando estaba presentando un testimonio a alguien que estaba a punto de suicidarse. Imagínense si no hubiera dejado hablar al testimonio y hubiera estado hablando él. Esa persona se hubiera ahorcado. Pero tenía la soga en el cuello cuando escuchó el testimonio. Y vio en el testimonio una respuesta a sus problemas, no en el presentador. Y les pido que pongan especial atención a esto. Todos nosotros que ya conocemos de Jesús, tenemos estas batallas internas. Y los que no lo conocen, ¿cómo estarán? ¿Se pueden imaginar dónde es que se lleva la gran batalla entre el bien y el mal? ¿Dónde es que se libra esa gran batalla? Es en la mente de nosotros, es en nuestros pensamientos. Ahí es donde se libra la verdadera batalla. No es tanto aquí. Y como bien decía Vilce, yo tampoco me sé la Biblia ni la recito, la busco. Pero nosotros, nuestros enemigos no son terrenales. Con esos podemos luchar. Contra los que no podemos luchar es contra las acechanzas del enemigo, que el abogado también lo dijo muy bien. Nos hace creer, una de las mejores estrategias es hacernos creer que no existe. Y ahora, nosotros como comunicadores y los testimonios, ¿cómo estamos honrando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? El testimonio, y esto es bien importante, lo quiero recalcar, el testimonio debe invitar a escuchar la voz de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Y esto es
es impresionante el poder que tiene, porque si todo lo bueno viene de Dios, ¿de dónde viene todo lo malo? ¿De dónde vienen nuestros pensamientos suicidas? Aquellos pensamientos que dicen no podemos salir adelante, los que nos dicen son un fracasado, no puedes, ya te divorciaste, ya tus hijos no te hablan, no servís para nada. Y ojo, también en esta tierra hay un montón de oradores del enemigo, aquellos que nos dicen, ¿qué estás haciendo aquí y no servís para nada? Esos son repetidoras del enemigo. Hay que tenerles cuidado. Cuando nos dicen, dime, ¿qué estás haciendo en la fraternidad, brother? Si vos eres más pecador que el mismo demonio. Entonces, eso no viene de Dios. Y esto es importante que lo hagamos resaltar nosotros en nuestros programas. Si nosotros no hablamos de esta batalla, si nosotros no hablamos de los pensamientos, ¿y a quién escuchamos? Fíjense que también, así como escuchamos lo malo, si nosotros prestamos un poquito de más atención, podemos escuchar lo bueno. Y eso bueno se llama el Espíritu Santo, que si uno lo toma en cuenta, le va bien en todo. Pero si uno no le hace caso y le hace caso al otro, aunque no lo sepamos, aunque creamos que no existe, aunque digamos nadie nos está viendo, pero uno en todas las decisiones, en absolutamente todas las decisiones, sabe qué camino tomar. ¿Sí o no? Sabe qué camino tomar. Inclusive si está discutiendo con su esposa y le dice a uno, cállate, ya estuvo, no abras más la boca. Y va uno de San Palimones a abrir más la boca. Eso no es escuchar a Dios. Y les hablo en un lenguaje más que laico, pero si escuchamos a Dios y nos callamos, si escuchamos a Dios y decimos, no voy a ir ahí, no me conviene. O si a uno le ofrecen un trago y han pasado, aquí hemos tenido testimonios que son 10 años de no beber y dicen, no, ya lo puedo controlar. Y siente uno, no, te lo tomes. Pero va uno y se lo toma. Ese es hacer uso, mal uso, de nuestro libre albedrío y no escuchar al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué voz escuchamos a la hora de transmitir un programa? A la hora de presentarnos nosotros, a la hora de presentarle el testimonio a una audiencia que está hambrienta. Créanme que cuando hay unas reproducciones en Facebook de 1500 reproducciones, son 1500 seres humanos hambrientos de Dios, que no me están viendo a mí, Francisco Morales, no, yo no, están queriendo escuchar cuál es la solución a sus problemas. ¿Cómo hizo este señor que estaba viviendo en una tumba? ¿Cómo hizo este señor que era borracho y violento y ahora es alguien con calma y que no ve? ¿Qué hizo? Y ese ¿qué hizo? Es lo que tenemos que transmitir nosotros. Tenemos que sacárselo. ¿Es lo mismo creer en Dios que obedecerle a Dios? Son dos cosas distintas. La gran mayoría cree en Dios, pero la gran mayoría no le obedecemos. Es más, vivimos dudándonos de nosotros mismos. Y en ocasiones hasta nos cuestionamos y hay veces que inclusive nos paramos frente al espejo antes de entrar a un programa de fraternidad y qué feo ando hoy. Sí, que Dios mío, el rostro de la radio. Y en la radio ahora ya los pasan por Facebook, que es peor todavía. Entonces, ¿qué es lo que nos decimos? Que si realmente creyéramos nosotros que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo cambiaría el entorno en el que uno se desenvuelve? Inclusive trataríamos de vernos mejor, ¿verdad? Porque uno sale, uy, no creo que Dios se vea así. Sí.
¿qué es lo que le dicta su corazón? ¿Qué es lo que le dicta su corazón? Porque uno tiene que vivir en paz con uno mismo. La misión de uno no es, y esto quiero recargarlo, mi misión aquí no es salvarlos a todos ustedes. Porque ¿cuál es mi misión aquí? Convertirme en mi mejor versión de mí mismo de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos cómo actuó Jesucristo, que es bien importante esto, porque Jesucristo es un maestro. ¿Cómo actuó el maestro? Vino a criticar a los homosexuales y a criticar a los recaudadores de impuestos y a hacer mofa de otra gente. Él vino a incluir. Se fue a comer con las prostitutas. Dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces, nuestra labor en donde estemos es sí ser luz y representar a nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra labor. Lo de la demás gente, Dios trata personalmente, Dios nos enseña la fraternidad con cada uno de sus hijos. ¿Cuál es la principal enseñanza de la fraternidad? Que relación directa con Dios. Don Eddie, ¿usted quería decir algo? Para que vino por las almas, correcto. Y estos programas es tener esa pasión por las almas, de saber y entender, ingeniera, que usted está en ese lugar privilegiado. Para muchos y para pocos no, pero para usted sí sabe por qué. Porque usted, si está ahí, es porque el Señor la tiene. Usted es una mujer luz hacia los demás. No importando que todo esté en sombras, pero hay una luz. Hay una continuidad de algo hermoso que se va a dar en cualquier momento. No hacia usted, porque usted está conociendo al Señor, pero ya está entendiendo y ya sabe de que está en el camino del Padre Celestial. Pero ¿y las otras personas que están ahí, en esa oscuridad? Usted es luz. Y a medida que va su proceder, su accionar y su servicio, primero para nuestro Padre Celestial, y luego estas personas van a decir, yo quiero esa alegría, esa espontaneidad, que viene la ingeniera a presentar ese programa, que yo no lo entiendo, pero algo me atrae de él, y ellas aparentemente tienen una alegría, pero una alegría falsa. Porque quién sabe que ellos internamente están pasando momentos que se quieren suicidar, por ejemplo. Y eso no lo sabemos, pero si con usted estando ahí y llevar ese mensaje que cambia y transforma vida a través del testimonio, ¿usted qué es lo que está haciendo? Ganando almas para nuestro Padre Celestial. Suerte que no quería dar una charla. Les voy pero tiene toda la razón nuestro director. Y no voy a abrir que ese es otro de los temas cuando uno es privilegiado y dar una charla. No voy a abrir ahorita a discusión ni preguntas, porque entonces no me va a quedar tiempo de terminar mi charla. Cuando termine mi charla, vamos a abrirlo a discusión y preguntas. Antes no, porque nos perdemos. Y qué bonito es esto que está sucediendo ahorita, porque esto no sucede en los programas. A veces el testimonio tiene algo importante que decir y le salimos preguntando un montón de cosas nosotros. ¿Y usted qué haría para cambiar a fulano de tal? Si es que el testimonio va a ir a hablar de su cambio, que ese cambio ojalá sea luz para otras personas. Pero con uno, decía nuestro Señor Jesucristo, que le escuche, con uno se daba por satisfecho. Entonces uno no sabe a quién está tocando ese programa. De ahí que tiene que tener mucho cuidado a la hora de preguntar, porque no es para satisfacerme a mí que voy a preguntar, es para ver qué mensaje transmito. Y este es el mensaje que debemos transmitir en los programas de fraternidad. Solo con este mensaje, que cada testimonio es una personificación de este mensaje. Y lo vamos a leer, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Eso anula todas las manifestaciones del enemigo. Pero no lo creemos. Y no le obedecemos a Dios. Imagínense si uno fuera consciente de eso en su vida. Óigame, seríamos imparables. A Dios dudas. Todas las dudas que manifestamos, si nosotros tuviéramos eso, estaríamos hechos como presentadores, y eso es lo que tenemos que mostrarle a nuestra audiencia y hacerles ver que el testimonio es la personificación de lo que estamos diciendo aquí, que es alguien con poder para resistir las tentaciones del enemigo, que lo hace con amor para él y para sus semejantes, y al mismo tiempo con dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no voy a caer en tentación y en cualquier exabrupto por alguien que me quiera, tanto en el programa como en mi familia, como en el trabajo. Si yo tengo dominio propio, y si eso es un regalo de Dios, yo no tengo por qué reaccionar mal a ninguna crítica, ni tengo por qué ofenderme o cambiar o querer cambiar a alguien. Tengo que cambiarme yo, y el testimonio es eso, la personificación del cambio. Hay que hacerle ver a la audiencia que en Jesús somos más que vencedores, y que el poder de las tinieblas, aunque parece fuerte y grande, es mínimo. Cuando hablamos de ataduras, este es un ejemplo de ataduras. Nosotros tenemos ese poder que nos da Dios, ese poder que vino a demostrar Jesucristo aquí a la tierra, y así nos tiene atados el enemigo en ocasiones. ¿Ustedes creen que ese elefante realmente no es capaz de liberarse de esa cadena? Con el más mínimo esfuerzo, pero como está convencido y como fue creado desde chiquito para creer que esa cadena es irrompible y que esa cadena lo tiene ahí, eso es la principal mentira del enemigo. Y esas son las cadenas del alcoholismo, las cadenas de las drogas, las cadenas del mal carácter, las cadenas del odio, del resentimiento. Todo eso lo podemos romper de las manos de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que debemos transmitirle a la audiencia. Y el testimonio es precisamente, de nuevo vuelvo al testimonio, es la personificación de ese elefante que ya rompió con esas cadenas. Ese es el testimonio. El testimonio es un médico. Es un médico que antes fue enfermo. Es un servidor. Y debemos mostrarlo así. Y en ocasiones ni le dejamos hablar. Médico que antes fue enfermo y hoy es sano. Y viene a nuestro programa a llevarle la medicina a quienes están del otro lado de las cámaras, a llevarles el medicamento. A eso viene. Y en ocasiones nosotros, al preguntarle o al querer tener más espacio de tiempo, más espacio de tiempo en cámara, le robamos o no le permitimos transmitir y darle esa medicina a los enfermos que están al otro lado de la cámara. O hay veces a nosotros mismos. Yo le decía a don Eddie, hemos compartido en varios programas, que uno de los mayores beneficiados al escuchar un testimonio y llevarlo somos nosotros. Pero en ocasiones estamos viendo el celular, estamos leyendo, pendientes de otros temas, ni siquiera a veces le tenemos la luz del celular en la cara al testimonio, nos estamos distrayendo de lo que quiere decir, y todavía le salimos con preguntas que nada tienen que ver con lo que está hablando. Y volvemos a preguntarle al testimonio lo mismo, y a todos los testimonios lo mismo. Y no, cada programa debe ser diferente,
Cada pregunta tiene que ser diferente. Y para que la podamos formular tenemos que escuchar el testimonio. Pero en ocasiones hemos escuchado tantos testimonios que ni siquiera le hacemos caso al testimonio. Y se nos olvida que el testimonio es la parte principal. El testimonio es un servidor, es ese que lleva a darle la mano al que lo necesita. Imagínense, y nosotros somos ese medio, permitámoselo. El mensaje que debe hacer llegar el presentador, y lo debe hacer llegar breve o en sus preguntas o en el resumen que haga al final del testimonio o en una breve alocución. Los testimonios transmitidos han hecho cambiar para bien a la audiencia. Y hemos tenido testimonios que dicen, bueno, los que yo le decía, me iba a suicidar y vi el programa. Somos instrumentos. No somos los que transformamos, somos instrumentos para hacer llegar el mensaje. La fe de los testimonios ha fortalecido y ayudado a la audiencia a pasar sus pruebas más difíciles. Y eso es lo que hace cuando va un testimonio a un capítulo, es precisamente eso, a decirles qué pasó con mi vida, y eso les ayuda a cada uno de la audiencia a decir, óigame, si este señor pudo, yo también. Si esta niña pudo perdonar a su papá, yo puedo perdonar al mío. Y eso es FINEC, y eso es otro tema muy importante. Nosotros no somos cualquier marca. Es más, no somos una marca. Somos un instrumento. La fraternidad es un instrumento de Dios para llevar almas a sus pies. Entonces esto tenemos que portarlo más allá de una marca o un logo. El presentador debe dar fe, y cuando digo debe dar fe, quiere decir también que debe ayudarle al testimonio a que dé fe de que en FINEC ha conocido a nuestro Señor Jesús. La gran mayoría hablan en el Sahel, cuando yo recibí las charlas del Sahel. ¿Y dónde recibió las charlas del Sahel? En FINEC. Cuando recibió las charlas del SFL, ¿dónde lo recibió? En FINEC. FINEC tiene seminarios de matrimonios. ¿A quién de nosotros nos educan para ser esposo o a las señoras para ser esposa? Este es un instrumento de Dios para enseñarnos a base del ejemplo de nuestro Señor Jesús en qué es ser un buen esposo, qué es ser un buen hijo, qué es ser un buen padre, qué es ser un buen profesional, qué es ser una buena persona. Y tiene seminarios para eso. Entonces hay que dar fe, que en la fraternidad se han recibido palabras de fe y esperanza a través de los testimonios. Los testimonios llevan eso, fe y esperanza a que los problemas que usted está viviendo hoy tienen solución, a que su problema financiero tiene solución, a que el problema en su familia tiene solución, a que su alcoholismo tiene solución, a que su drogadicción tiene solución, y esa solución es creerle y obedecerle a Dios. Y eso es lo que debemos hacer como presentadores. Y otra cosa, tenemos que ser obedientes también. Al creerle y obedecerle a Dios, damos por sentado en ocasiones que somos obedientes y andamos hablando mal de nuestras autoridades, o inclusive montándole paralela a las autoridades, montándole paralela a la de los capítulos, cuestionando cómo puede ser este presidente. Y después vamos a transmitir el programa. O sea, tenemos que ser un ejemplo nosotros de eso, de la obediencia a las autoridades y a comprometernos con el servicio. La gran mayoría de los testimonios les van a decir a ustedes que al comprometerse con el servicio han encontrado la bendición. Y yo creo que nosotros como comunicadores de FINEC, creo que estaríamos de acuerdo. Y yo se lo puedo testificar. Yo he encontrado la bendición en el servicio, tanto en mi capítulo como cuando don Eddie me pidió acompañarlo, que yo creía que lo que me decía es que le trajera agua el fin de semana. Sí,
y le llevé el agua y me senté al lado de él. Entonces, es impresionante cómo Dios le cambia a uno en el servicio, pero en el servicio honesto y en humildad, no en querer aprovechar el espacio para sobresalir y mucho menos para opacar la parte principal. Y con eso cierro mi intervención. La parte principal de un programa de fraternidad no es el presentador, es el testimonio. Y lo más importante es el mensaje del testimonio. Y nosotros tenemos que prepararnos para que ese mensaje llegue. Y si vamos a atrevernos a cuestionar en algo al testimonio, tiene que ser para que diga cómo ha obrado Jesús en su vida, cómo es el cambio de él ahora como persona. Y eso de la mano de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que, como todos los testimonios dicen, y lo dicen de corazón, al final del programa, toda la honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Como al final necesitan comer, por lo que veo. Como al final de esta charla también, toda la honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Así que les agradezco mucho a ustedes su tiempo y el no haberse dormido en la charla, los felicito. Y ahora tenemos 4 minutos para preguntas. Gracias, Francisco. En realidad no es una pregunta la que yo voy a hacer. Nosotros los que estamos en radio tenemos la ventaja de que no nos ven por la pantalla, solo nos escuchan, gracias a Dios. Pero a veces uno no cree que va llegando a la gente, ¿verdad? Y yo recuerdo la primera vez que me dijeron que tenía que trabajar en eso, ya JR, como le digo yo, ¿verdad?, me había dicho en una administración que me miraba hablando para mucha gente. Yo solo hice así porque he sido profesora desde 1959, entonces había hablado para mucha gente. Pero cuando me dijeron que tenía que ir a un programa, yo soy profesora jubilada de matemáticas, y me dijeron, usted va a ir a ayudarle a conducir a la otra muchacha. Casi caí como condorito, plop. Pero cuando me dijeron que me tenía que encargar de un programa, entonces ya la cosa fue más plop, ¿verdad? Pero les quiero contar, nosotros ahí en el programa de nosotros tenemos una persona que se encarga de todos los instrumentos, ¿no? Y entonces él empezó a entrar en el asunto de que nosotros le decíamos, vaya, ayúdenos, oremos y todo eso. Pues últimamente le pusieron un programa inmediatamente que nosotros terminamos. Y el otro día nos dice, ay, ustedes ya no se acuerdan que yo también puedo estar con ustedes para orar. Y ahora él está tratando de estar en las oraciones de nosotros, cuando oramos por el testimonio y todo eso, y está contento porque le han empezado a surgir cosas como empezar a reparar su casa y cuestiones así. No le han quitado el trabajo cuando dijeron ahí, cuando se murió el señor Ferrari, que iban a quitar un montón, y no se lo han quitado. Entonces, cuando viene una persona y le dice a uno, pero por esto es que a mí me ocurrió, aunque no sean de FINEC, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es que venga alguien y le diga, mire que usted me regaló una papeleta alguna vez, ¿verdad? Y yo pedí una cosa, y fíjense que vengo para decirles que gracias a ustedes, y yo le digo, no, a Dios, ¿verdad?, ocurrió. Entonces yo creo que lo más importante que tenemos que hacer es darnos, como decían todos ellos, compasión, ¿no? Y estar seguros que no importa la hora, no importa el testimonio, el testimonio es lo más importante, pero que no importa si nosotros ya lo habíamos oído o no lo habíamos oído. Si sabemos escuchar, podemos intervenir adecuadamente. Así que, gracias. Tenemos 1 minuto nada más.
Yo solo quiero hacerle una sugerencia a los presentadores, porque yo me he integrado después de un proceso que papá me puso a partir de octubre. Pues llegué al canal en búsqueda de Dios, decía yo ahí, y porque he ido a servir un día y un domingo así de desesperación, donde uno escucha esos testimonios que dice levántate, ¿verdad? Ese domingo yo estaba totalmente devastada y hasta pensando en la muerte, pero papá me levantó, llegué y era la forma como él quería que yo sirviera en el canal. Llegué y ese día Carmencita pues no estaba. Había convención nacional y yo fui, ¿verdad? Gracias al Padre me levanté de lo que estaba pensando y me fui a hacer una visita al Seguro Social a una persona que estaba enferma. Pero lo que yo les quiero dar a entender a ustedes y la sugerencia es que a veces nosotros estamos tan necesitados en casa de ese testimonio que está hablando a través de esa pantalla o a través de un canal de radio, y tal vez queremos llamar, y llamamos y el teléfono nos puede sonar ocupado, puede estar en un momento donde suena y nosotros pensamos que no lo contestan. Y tal vez aquella persona está necesitando de que las que estamos en oración le demos una palabra, que papá ponga esa palabra. A mí me ha tocado estos últimos meses de estar tras de eso. Y yo miro, bueno, que mi teléfono a veces se quedan muchas llamadas por no contestar, no porque no quiero, sino que porque mi teléfono está ahí en pantalla, están llamando y me llaman muy seguido y tal vez yo estoy en oración con una de las personas a las cuales en ese momento está necesitando de la palabra de Dios. Entonces yo les voy a pedir a los presentadores que por favor ustedes a la introducción que se hace para cuando se inicia el programa le digan a la gente, ¿verdad? Si usted mira que en el momento que usted está llamando no se le atiende con agilidad, es porque tenemos estos y es explicar el por qué, que no piense esa persona que es que no le queremos contestar, ¿verdad? Pero ese trabajo ya es el trabajo del presentador, no de la persona que está en el servicio de oración. Así es que yo, por favor, se los pido, porque a mí me ha tocado y motivar a la gente que llame, ¿verdad? Porque a mí me ha tocado, les diré que yo a veces estoy en mi casa, anoche tuve eso, y están repitiendo un programa, y la gente me llama, mire, yo quiero oración, y yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo incluso pues no manejaba este manual que ya hoy lo tengo y que sé cuándo son las repeticiones y todo eso, pero es una forma también de cómo ustedes como presentadores deben de contribuir con el grupo de servidoras que vamos a los diferentes medios de comunicación para estar en ese momento de oración por las personas que están viendo o que los están viendo a ustedes con el testimonio que tienen en ese momento. Eso de intervenciones breves, se lo vuelvo a recalcar. Breves porque tenemos poquito tiempo para que empiece nuestro testimonio. No, pues yo solamente quería compartirle a la ingeniero Galo, verdad que Dios pone gracia en nosotros, ingeniero, verdad, y créame que para usted estar entre personas, verdad, que son homosexuales no es una deshonra, sino que usted es instrumento del Señor en ese momento. Igual que usted, yo soy médico general y al inicio para mí era muy embarazoso, muy difícil compartir con este tipo de pacientes. A mí me llegan homosexuales, me llegan trabajadoras del sexo, me llegan pacientes VIH y uno le pide al Señor la gracia. Créanme que al inicio, como le digo, era difícil, pero a medida que he ido madurando espiritualmente, el Señor me ha ido dando las pautas y las formas. Actualmente, ¿qué es lo que hago? Los recibo y los escucho primero, porque todos tienen un motivo, todo el que llega tiene un motivo, ¿verdad? Luego que ya lo conozco, yo los invito a la presencia del Señor. Y es el Señor el que actúa en ellos, no somos nosotros. Yo no puedo venir a juzgar y a decirle, no lo haga, eso es malo. Yo le digo, Cristo la ama, Cristo lo ama. Lea la palabra que usted ahí va a encontrar el consuelo que necesita.
Y así yo los animo y créanme que funciona. Funciona. Muchos, incluso al primer SAEL que yo asistí, hubo una dama que testificó que ella era lesbiana. Y actualmente ya no lo es. ¿Por qué? Porque el Señor la liberó de ello. Y créanme que usted es un instrumento del Señor, pero tiene que utilizarlo, ¿verdad? Tiene que actuar en ese momento. No crea que usted está siendo deshonrada o que no es correcto. Es correcto porque el Señor la puso en ese lugar, ¿verdad? Solamente eso quería compartirlo. Acabamos de ser testigos del papel de un presentador. Ese es precisamente, breve y enviar el mensaje de Jesucristo. Así que muchas gracias, doctora. Un minuto, abogado. Nosotros tuvimos una experiencia parecida en el avivamiento en la zona atlántica. El último, tuvimos unos compañeros de intercesión, con las damas y los caballeros, fueron a reunir con un grupo de la comunidad LGTBI en la sala, en el cabildo abierto, en el salón de cabildo de la municipalidad. Y la primera vez en mi vida que Fraternidad hacía ese tipo de reuniones de avivamiento, pues porque el lema de Fraternidad dice: su signo sobre mí es el amor. Nosotros, y como dice la visión, no discriminamos sexo ni preferencias, no discriminamos cualquier tipo de índole. Ya es decisión de uno, si usted pero nosotros son almas, no importa en qué condición están. Incluso, como le digo, muchas personas escuchan los programas programas de FINEC sin importar cómo está la situación, si están en situación de religiosidad o están en situación complicada. Entonces, nosotros los llamados, siempre y cuando vayamos bien orados, bien fortalecidos espiritualmente, con ese taller que brindó el abogado, llevar ese tipo de mensajes, radio y televisión, y a través de otras herramientas de llevar el testimonio. Abogado. Y tenemos una última participación, y había levantado la mano, pero breve, el señor Aguiliano. Ya pasé. Bueno, es importante cuando a veces nos encontramos con un testimonio, nosotros decimos ahí en el vulgo de Teba, un poco aburrido, y entonces como presentadores creo que debemos de reforzar. Ahí tenemos, no es que vamos a robar el papel al testimonio, pero sí tenemos que reforzar con el testimonio que te queda apagado, que no habla mucho, hasta en poco tiempo termina el testimonio. Entonces nosotros nos sentimos así como acorralados. Y recordemos, como dijo Eddie, que almas nos ha confiado el Señor, todo el que está viendo por allá. Hay que escuchar el testimonio antes de llevarlo, ¿verdad? Para que evitemos esas sorpresas. Y eso hace muy bien, don Eddie. No quiero dejar porque usted no ha participado, así que un minuto y vamos al testimonio. Bueno, yo les quiero comentar que estaban hablando de los gays. Yo tengo un compañero en la universidad de una clase, yo le hago trabajos digitales a él, y él es gay, y él me enamora. Él es gay y ateo. Él me enamora, pero yo no le paro bola, yo solo le sigo la corriente algunas veces. Pero lo mejor que hice en esta semana es que ayer lo miré porque él tenía que hacerme un pago, y cuando ya me iba a despedir de él, le digo: ¿cancelaste la clase? Sí, y me dio el dinero, y le digo yo: ¿sabes qué? Le digo yo. Y le toqué el hombro y le dije: que Dios te bendiga. Y me volteó a ver así todo raro y me dice: soy ateo. Para finalizar, y es un punto importante el que me menciona mi esposa, ¿cuál es la visión de FINEC? ¿Quién se sabe la visión de FINEC? No, ¿quién se sabe la visión de FINEC? ¿Usted la sabe, don Eddie? ¿Quiere la visión nacional? ¿Quiere compartirla con nosotros? Y con eso terminamos la charla y le vamos a dar paso al testimonio. Y se la va a leer mejor. Bueno, el Señor tiene los tiempos perfectos para cada uno de nosotros. Y aquí la tenía lista, no sabía que usted iba a tocar ese tema, pero es bien interesante. El saber estar en esta organización nos da la valentía y el esfuerzo de poder conocer qué estamos, por qué estamos acá y hacia dónde vamos. Y nuestra identidad dice lo siguiente: cada uno tiene su libreta ahí en mano, dice: somos una organización constituida por hombres laicos, o sea,
O sea, no profesionales de la fe, como pastores, sacerdotes, pero sí con profesiones o oficios, como ser ingenieros, abogados, médicos, arquitectos, técnicos, obreros, empresarios, comerciantes, labradores, agricultores, ganaderos y militares, sin barreras religiosas, políticas, sociales, culturales ni económicas. Nos reunimos en lugares públicos y privados, como ser en hoteles, restaurantes, cafeterías, centros comunales, negocios institucionales, gubernamentales y privadas, a compartir nuestras experiencias con Dios por medio de un relato irrefutable, el testimonio personal. La fraternidad no depende de ninguna iglesia local, nacional ni internacional, y tampoco pretende ser una de ellas. No es una nueva secta, ni club social, ni de servicio, tampoco es un reformatorio. Tenemos en nuestro seno católicos, evangélicos de las diferentes denominaciones, estamos en más de 150 naciones de los 5 continentes del mundo con miles de capítulos funcionando. Nuestro propósito fundamental es compartir el amor, la compasión y la realidad de Dios en nuestras vidas. Nuestro objetivo principal es establecer una relación personal con el Señor Jesucristo para que con su ayuda seamos mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos respetuosos de nuestras leyes y autoridades, mejores patronos, mejores empleados, mejores hombres de negocios honrados, honestos, íntegros y justos. Gracias, don Eddie. Esa es la visión de fraternidad y eso es la respuesta, esa visión es la respuesta a muchas de sus preguntas. No leamos esa visión de manera superficial, vivámosla y seamos nosotros una muestra palpable de lo que esa visión dice. Y con esto les agradezco su atención y que Dios les bendiga.